Hola chicos, buenos días. El día de hoy es miércoles 22 de abril y bueno, vamos a empezar nuestras actividades del día de hoy con las asignaturas de español. En la clase pasada vimos en esta asignatura empezamos el tema de lo que es el lenguaje formal y el lenguaje informal. Ya incluso también lo vimos en lo que fue la plataforma Zoom, dimos una breve explicación, pero bueno, no está de más volverlo a explicar para que quede mucho más claro. Como ustedes recordarán, mencionamos que nosotros al hablar empleamos diferentes tipos de lenguajes que van a depender de la situación en la que nos estamos enfrentando, de la que nos encontremos en ese momento y de la persona a la que nos estamos dirigiendo. Nosotros al comunicarnos con un amigo, con un familiar, usamos un lenguaje diferente al lenguaje que ocupamos, por ejemplo, ante una persona que no conocemos o una persona que es mucho mayor a nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo, como les comentaba, no es lo mismo cómo le hablas tú, cómo hablas tú con tus hermanos, cómo hablas con tus primos, cómo hablas con tus amigos, a el lenguaje que usas, por ejemplo, en la escuela conmigo, con la directora o con tus padres incluso. No es el mismo lenguaje. Tal vez con tus padres haya una confianza más que con tus maestros, con una persona externa, pero aún así el lenguaje cambia. ¿Por qué? Porque es una persona mayor que tú y merece respeto. Obviamente también tus amigos, tus primos, tus hermanos merecen respeto, pero bueno, la confianza es mucho mayor y pues se puede hablar con un lenguaje más informal. Entonces, eso es en cuanto al lenguaje informal. ¿Cómo es un lenguaje informal? Bueno, se pueden usar palabras pues más relajadas, más coloquiales. Como coloquiales, pues más que usa cualquier persona prácticamente. Por ejemplo, para saludar tú puedes decir hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué onda? Incluso, ¿cómo te va? ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué ha pasado? Etcétera, ¿sale? Eso, bueno, pues en algunos ejemplos. Por ejemplo, con tu hermano, en vez de decir ya deja de estarme pegando o deja de estarme golpeando, ¿sale? A que si tú te diriges a otra persona, lo dirías de diferente manera. Incluso con tus amigos, tienes incluso son palabras que ustedes mismos conocen, que otra persona puede desconocer, por lo mismo de que se tiene una confianza diferente a la que hay con una persona mayor a ustedes. Incluso también con los adultos sucede lo mismo, ¿de acuerdo? Una persona, por mucho que seamos de la misma edad, el simple hecho de no conocerlo no quiere decir que yo le voy a hablar como le hablo normalmente a mis amigos o a mis hermanos, que, que la confianza es diferente. Por mucho que sea una persona de mi misma edad, si yo no la conozco, yo no puedo llegar y decirle, hola, ¿qué onda? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te ha ido? ¿Sale? Se tiene que hablar de una forma diferente. Entonces, eso se refiere a lo que es el lenguaje informal. Esas son las situaciones en las que ustedes pueden usar un lenguaje informal. Les decía, por ejemplo, yo puedo usar el lenguaje informal o el lenguaje formal en cartas, en invitaciones. Tú si por ejemplo realizas una fiesta de cumpleaños en la que solo invitas amigos, tu invitación va a tener un lenguaje informal. 22 de abril del 2020 para María. Te invito a mi fiesta el día 26 de abril en la calle tal. Ajá. No, pues no hay que poner gran cosa, pero aún así es un lenguaje informal. A diferencia que si tú haces por ejemplo, una invitación para una empresa, no puedes usar esas mismas palabras de hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nada más es para invitarte, incluso en el correo, es para invitarte a una fiesta que va a haber en tal lugar. No, tiene que ser más presencial. Ahorita damos un ejemplo de cómo sería. Entonces, ese es el lenguaje informal. En cuanto al lenguaje formal, es todo lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, el lenguaje formal, las situaciones que yo, en las que yo utilizaría el lenguaje formal, es ante personas que son mayores que yo, que no conozco, personas que merecen cierto trato de respeto. Como les decía la vez pasada, no quiere decir que el lenguaje informal sea completamente de irrespeto, obviamente no,
va a depender también de cómo te lleves con esa persona, pero aún así se tiene que haber un respeto incluso en el lenguaje informal. En el lenguaje formal es mucho más, se tiene que cuidar las palabras que se dicen y cómo se dicen. Ajá. No, no le vas a hablar de la misma manera que hablas con tus amigos. Puedes hacerlo, incluso puedes hacerlo, pero no es muy común que tú llegues con tu amigo de hola, ¿cómo has estado? Mira, me parece perfecto lo que has estado haciendo. Eso se da a lo mejor un poquito más adultos o dependiendo la relación que tengan. Pero por ejemplo, una persona adulta, si va a una situación de una entrevista, no puede llegar y ya saludar a la persona como si fueran amigos de años. Tiene que llegar y saludar correctamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vengo a la entrevista, contestar la entrevista de igual manera. Contestar cuidadosamente, con las palabras adecuadas. Ajá. Por ejemplo, si se dirige a un policía, si se dirige, o por ejemplo yo en mi caso dirigirme a la directora, yo no puedo llegar y hablarle como puedo hablarle a una amiga de, ay, mis, o como puedo yo llevarme incluso con las maestras que soy más allegada de, ay, mis, ay, ¿cómo crees? O ¿por qué haces esto? Ajá. Yo no puedo llegar con ese lenguaje con la directora, tendré que llegar y decir buenas tardes, mis, o buenos días, sabe que no me parece correcto tal cosa, o porque no cambiamos las cosas y las hacemos de diferente manera. Ajá, ahora no sé si me explico un poquito más. Ese es el lenguaje formal. ¿Cómo ocuparía yo ese lenguaje formal en una carta o en una invitación? Bueno, de igual manera cuidando las palabras. Si yo escribo, por ejemplo, una carta al presidente de la República, yo no puedo escribir una carta informal. Una carta informal sería, por ejemplo, querida tía o querido primo, el día de ayer me fui al cine y vi tal película y comí un chorro de palomitas. Ajá, esa sería una carta informal. Una carta formal, pues por lo regular comienza estimado ciudadano o estimada, no sé, incluso tu tía, estimada tía, el día de hoy estuve bastante triste porque la extraño mucho. O sea, si se fijan las palabras, a pesar de que estoy hablando con una persona de confianza, aunque sea, o por ejemplo un amigo, estimado María, el día de hoy me encuentro muy feliz porque estoy de viaje, te escribo desde Francia, ajá. Tú puedes incluso escribir una carta formal a una persona con la que normalmente te comunicas de manera informal, pero bueno, eso ya va a depender. Si tú escribes, por ejemplo, una invitación a una comida de una empresa, pues no les vas a escribir a todos los que trabajan en esta empresa. Los invitamos el día de mañana a la fiesta sorpresa de X, ¿no? O a la fiesta de Navidad de el banco. Es muy informal. Una carta formal sería estimados trabajadores, estimados, o incluso por nombre, les pueden hacer llegar por nombre y decir quedan cordialmente invitados a la cena navideña o a la cena de algo, no sé, de algún evento que se llevará a cabo el día 20 a las 3 de la tarde, perdón, 8 de la noche, no sé, más o menos, ajá. Esa es una carta formal, usando lenguaje formal. Entonces son los dos tipos de lenguajes y las situaciones en las que o en las que se debe de ocupar cada uno de estos lenguajes. Entonces ya para cerrar lo que es este breve repaso, el lenguaje formal lo voy a ocupar en situaciones más de etiqueta, se puede decir, incluso donde necesites más cuidado del vocabulario que usas, de las palabras, de cómo lo dices. Y situaciones especiales se puede decir ante personas que no conozco, personas mayores que yo, o aunque tenga confianza con ellos, personas que merecen cierto respeto. Y el lenguaje informal se va a realizar o se va a expresar con situaciones de la vida diaria, en una fiesta, con mis amigos, con mis hermanos, en el entorno familiar, pero pues también cuidando en algunos momentos las palabras. Ajá.
Entonces esos son los escenarios, eso es lo que corresponde a lo que es el lenguaje formal y el lenguaje informal. Espero que quede un poquito más claro. De todos modos, continuamos viendo este tema y lo volvemos a repasar para que quede perfectamente claro. Bueno, continuando con lo que es el lenguaje formal e informal, vamos a ver ahora lo que es el tema de los regionalismos, que son palabras o expresiones que se ocupan en ciertos lugares y bueno, son una forma de comunicación que, bueno, posiblemente no todos entendamos, se entiendan solamente en los lugares donde se menciona, pero bueno, tiene que ver con el lenguaje informal. No es lenguaje formal, un regionalismo no es lenguaje formal, es lenguaje informal. Entonces vamos a ver el video donde nos explica a grandes rasgos qué son los regionalismos y volvemos para dar la explicación. Dentro del lenguaje informal hay una serie de frases o palabras que se usan solo en ciertas regiones de un país y por eso no todos podemos entenderlas. Este tipo de palabras se conocen como regionalismos y forman parte de la variedad lingüística de un lugar, el cual tiene que ver con su cultura o contexto. En los estados cercanos a otros países, se toman algunas palabras de ese país y se hispanizan. Por ejemplo, en el norte del país se dice troca, que viene del inglés truck, que significa camión. Nuestro idioma, el español, es hablada en todo el mundo. Sin embargo, si intentas sostener una conversación con una persona de España, Argentina, México, Honduras, Puerto Rico, Colombia o de cualquier otro país en que se hable español, escucharás palabras extrañas o con un significado diferente al que conoces. Y es que el idioma español es dinámico, variable y rico en características propias de cada región o país. A esas características particulares en la expresión lingüística del hablante también se le conocen como regionalismos. Y estos se refieren a las diferentes connotaciones o giros que adquieren los vocablos según los lugares o regiones en los que se habla, bien sea por el sistema geográfico, cultural o estrato social del hablante. Por ejemplo, en Puerto Rico consumen habichuelas, en Venezuela caraotas y en Colombia frijoles. Como en este ejemplo, a veces pueden tratarse de vocablos comúnmente utilizados en una región concreta, adquieren una acepción más y se utilizan con un significado diferente. Bueno, ya que vimos más a grandes rasgos qué es un regionalismo, vamos a explicarlo. Si recordarán en algún momento en clase, antes de lo que fue la cuarentena, habíamos mencionado que existen palabras que solamente se pronuncian en ciertos lugares del país, ya sea aquí o ya sea en otro país. Cada país incluso tiene sus propios regionalismos, cada ciudad, cada estado, etc. Son palabras, los regionalismos son palabras que se pronuncian nada más en ciertas regiones de algún lugar. Por ejemplo, hay ciertas palabras aquí en México que no se pronuncian, por ejemplo, en la parte sur y que ni siquiera en el centro, sino que se pronuncian solamente en la parte norte. Pongo este ejemplo porque la parte norte está más cerca de Estados Unidos y es un ejemplo muy claro de regionalismos. Como les comentaba alguna vez, ellos ocupan palabras mezcladas. ¿Cómo mezcladas? Mezclan un poco lo que es el inglés con el español. Entonces forman nuevas palabras. Por ejemplo, en algún momento pueden ustedes escuchar a una persona que viene del norte, o si van a una parte del norte, que en vez de decir camión a un camión, le dicen troca. ¿Por qué? Porque mezclan la palabra truck con la hispanizan, la vuelven como al español. Entonces, truck en inglés es camión. Y entonces, pues ellos mezclan lo que es el inglés con el significado en español y dicen la troca.
Ajá. O por ejemplo, la palabra mirar, observar, en inglés es watch. Ajá. Y tú puedes escuchar a una persona del norte decir, watcha esa troca, observa ese camión. Ujú. Entonces, esos son regionalismos, palabras que a lo mejor si tú no conoces bien esos regionalismos o no las has escuchado antes, pues sí te vas a confundir o va a haber un momento que no entiendas absolutamente nada. Pero bueno, puedes irlo viendo. Y esto se da porque la parte norte está muy cerca de Estados Unidos. Incluso ellos pueden en algún momento cruzar la frontera, obviamente haciéndolo adecuadamente. Cruzan la frontera y como tienen más interacción con ellos, a lo mejor no hablan ni bien el español ni bien el inglés y simplemente pues lo mezclan. Ajá. Esos son los regionalismos. Incluso también en el centro. En el centro, a pesar de que el lenguaje es un poco más neutral, que no tiene incluso un acento como tal, y se ocupan palabras que en otros lugares no puedan ah, entender. Por ejemplo, incluso expresiones. La expresión, no sé si la han escuchado, de cuando alguien quiere discutir es, no, tú y yo nos vamos a comer un pollito. No sé si la han escuchado o no sé, que la hayan escuchado con sus familiares, que lo hayan dicho en algún momento, en alguna película. Bueno, ¿qué quiere decir esta expresión? Pues que tú y yo al rato vamos a hablar y a platicar y en una de esas hasta pelearnos por algo que pasó. Ajá. Entonces, esos son los regionalismos, incluso el significado de algunas palabras. Por ejemplo, aquí en el centro se puede decir que ustedes conocen lo que son las combis, ajá, que es el medio de transporte más común en lo que es el Estado de México. Bueno, aquí lo conocemos como combis y en otros lados lo conocen como pecera. Cuando tu pecera lo conoces aquí como pues una cajita de cristal donde viven los peces. Entonces son regionalismos, esos son los regionalismos. Palabras que existen en otros lugares que tienen un significado diferente, ajá, o que se usan de diferente manera. Va lo mismo con las palabras que ocupamos aquí, que por mucho en América Latina es muy común verse eso, palabras que en México significan una cosa y que en no sé, Guatemala, Belice, Colombia, etcétera, significan algo diferente. Ajá. ¿Por qué? Porque son de una sola región. Esos son los regionalismos y son parte de lo que es el lenguaje informal. ¿Por qué? Porque es informal, porque no, yo no puedo llegar con si yo vivo en el norte y a menos que me lleve muy bien con mi jefe, pero ni así, yo no puedo llegar y decir, mire jefe, guache la troca que viene caminando por ahí. O vamos a parquear la troca en aquel lugar. Parquear, que vamos a estacionarla. ¿Por qué? De parking en inglés. Y la va a estacionar. Entonces, pues por eso que es un lenguaje informal. Y lo vas a escuchar más con personas que son muy allegadas, que tienen cierta confianza. ¿De acuerdo? Esos son los regionalismos. Entonces espero que les haya quedado claro lo que son los regionalismos, el por qué se ocupan en lo que es en lo que es el lenguaje informal. Y pues bueno, ustedes de actividades pues van a escribir 10 regionalismos que conozcan. Puede ser de aquí, de México, de América Latina como tal. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, la palabra fresa. La palabra fresa aquí en México tiene algunos significados diferentes. Puedes referirte a una fruta o a una persona que pues no le gusta cualquier cosa, por ejemplo. Ajá. Y por ejemplo en otros lugares a lo mejor no se conoce esa palabra, como por ejemplo en Colombia, si no me equivoco, en países un poco más al sur, a la fresa no se le conoce como fresa, sino como frutilla. Ajá. Entonces, pueden ustedes buscar 10 regionalismos diferentes. Puede ser abarcar nada más lo que es México, ustedes lo deciden, o si quieren encontrar mucho más o abarcar más espacio, puede ser de América Latina, incluso de España, porque hay palabras en España que no significan lo mismo acá. Ojo, cuidado con las palabras que buscan y que escriben, ¿de acuerdo? No me pongan palabras con un significado mal o grosero, pues, para que me entiendan, ¿de acuerdo? Entonces,
Cualquier duda, chicos, que tengan, recuerden que me pueden mandar un mensaje ya sea al WhatsApp o si gustan nos esperamos al rato a la videollamada, y incluso me pueden compartir algunas palabras que hayan encontrado, si conocen algunas que yo no conozco. Bueno, entonces nos vemos al rato a la 1 y que tengan bonito día.